Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a tratar ahora es la función cuadrática. La función cuadrática pues está representada por una expresión de segundo grado. Puede ser en este caso un monomio o un polinomio de segundo grado. Además también pues tenemos que recordar que gráficamente se relaciona con la parábola. Voy a poner en este caso la expresión sencilla f de x igual x cuadrado para hacer el estudio general de la misma. Observemos lo siguiente, he puesto esta figura pues para representarla pues y recordar pues que las funciones, en este caso la función cuadrática, tiene un eje de simetría. Eje de simetría significa pues que va a coincidir con relación a ese eje si la batimos punto a punto. Por poner un ejemplo, nuestro cuerpo externamente es simétrico, por la parte de afuera, las manos, o lo más simétrico posible, ¿no? Si usted ve, pues las manos se contraponen pulgar contra pulgar y dedo contra dedo, y así podemos ver cada elemento a nuestro lado es simétricamente, ¿no? Ubicado en un individuo normal. Listo. En todo caso, pues tenemos lo siguiente, f de x igual x cuadrado. Ahora sí, pues vamos a trabajar con el dominio. El dominio de una función pues está representado por todos los valores x que la misma puede aceptar, que si es que no tiene restricción. Si nos damos cuenta gráficamente, pues va aceptando, en este caso, esta parábola, que es la figura. Si vamos relacionando así, pues va tomando valores de x y va produciendo a su vez valores de y. ¿Sí? Observen. De igual manera, para ambos lados coincidirá, habrá una simetría. Listo. Entonces, en este caso, pues, los valores que toma, si lo vemos de izquierda a derecha, la figura se prolonga infinitamente, o sea, va desde infinito negativo a infinito positivo. Es por eso que podemos decir que el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de la función es el conjunto de los números reales. A su vez, el rango o recorrido de la función, no podemos afirmar lo mismo, cuidado. Siempre va a tener un tramo y por supuesto que será un tramo con principio y a su vez no tendrá fin, porque la figura se prolonga infinitamente. En este caso, pues el rango para esta función, el recorrido, vemos que como está asentada su vértice en el origen, cuidado que esto, en la función, esto representa un punto mínimo, porque es el mínimo punto al que llega la función. Pero en la gráfica, esto representa el vértice de la parábola. Como estamos hablando de que queremos es los valores, entonces estamos hablando que ese será 0, ¿verdad? Y se prolongará hasta infinito. Lo expresamos como un intervalo, 0, infinito abierto. Podríamos hablar también de la concavidad. La concavidad que es hacia arriba. Se refiere precisamente pues, a esta curva cuya concavidad está dirigida hacia el lado de arriba. Además, podríamos hablar también de la monotonía. Esta función pues, que está aquí, nos damos cuenta que a su vez que es decreciente, también es creciente. O sea, no crece solamente o no decrece solamente. Hay una monotonía que comparte una parte creciente y una parte decreciente y una parte creciente. En este caso, para esta ecuación que tenemos aquí, esta función, la función es continua. ¿Por qué? Porque podemos gráficamente observar que no existe interrupción en su tramo y que podemos graficarla o podemos seguir su trayectoria sin levantar la mano. O sea, empezamos y seguimos, no ha sido por ningún momento interrumpida. Entonces, sigamos con la función. Entonces, tenemos el dominio, tenemos el rango, estamos hablando que la función en este caso, la monotonía, decimos que la función es creciente, estamos hablando que f es creciente, pero no es siempre en un intervalo, observe. Entonces, ¿es creciente desde qué intervalo? Decreciente desde menos infinito, decreciente, hasta se acerca, recuerden que la monotonía la observamos en el eje de las x, hasta que se aproxima a 0. ¿Sí? Entonces, este es intervalo abierto. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, a medida que avance, esto va a tomar infinitas x. Viene de acá, desde menos infinito, y se aproxima hasta 0. También es abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que va descendiendo menores valores de y, pero cuando llega aquí, se queda también en valor de y 0. Ni aumenta ni disminuye. Por eso que empezará a decrecer hasta un valor próximo a 0. En 0 ya no, ahí se mantiene, es la coordenada en la cual es 0, 0. Entonces, por esa razón que ponemos intervalo abierto, porque decrecerá hasta un número muy negativo, por supuesto, muy cercano a 0. Entonces, estamos hablando que aquí es decreciente. Decreciente. Y ahora,
la función es creciente, asimismo. Empezará a crecer en un intervalo en que empezará en un número superior a 0, ligeramente superior, casi 0. Es por eso que tomamos el 0 como punto de partida y para indicar que no es 0, pues dejamos el intervalo abierto. Y también crecerá infinitamente, recorrerá hasta infinito positivo. ¿Está claro? Ahora vamos a hacer el análisis de la siguiente función. X cuadrado más 3x menos 10. Si bien es cierto, ustedes cuentan con la herramienta que es la calculadora gráfica, pues lo podemos hacer también, aunque demoremos un poco, de la forma analítica, utilizando pues precisamente las propiedades o las operaciones que el álgebra nos ha dejado. Observen, nos damos cuenta que efectivamente podemos sospechar muchas cosas viendo la ecuación. Que en primer lugar, si es una ecuación de segundo grado, esto corresponde precisamente pues a una función cuadrática. Luego, lo que decía hace un rato, observe también, puedo decir que el valor que contempla aquí el coeficiente de x al cuadrado es positivo, o sea, el valor de a es positivo, ya yo sé entonces que también abre hacia arriba. Y si quisiera graficarla punto a punto por medio de una tabla, demoraría mucho, ya que es infinito, tendría que sacar algunos puntos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Entonces, primero debo recordar que en una gráfica van a haber intersecciones. Puede que intersecte o no con los ejes de las X, lo que comúnmente llamamos las raíces. Y también pues va a existir intersección con el eje Y. Ese sí va a existir algunas veces porque en algún momento la función va a intersectar. Además también tenemos que ver que si es una parábola, si está con la concavidad hacia arriba, pues sencillamente va a tener un punto mínimo. Y si está la concavidad hacia abajo, tendrá un punto máximo. Entonces son datos importantes que nos van a ayudar a graficar o a bosquejar, porque graficarla en perfección no la tendremos, porque sería una gran cantidad de puntos, pero sí a bosquejar, a tener una idea de cómo está esta función y a través de ella pues analizar su dominio, su rango, su monotonía. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Algebraicamente esto es un polinomio de segundo grado. Yo voy a hacer en este momento, voy a trabajarlo de esta manera como por medio del factor 0. Entonces voy a encontrar sus raíces. X cuadrado más 3x menos 10 igual a 0. Factorizo, por factorización, x igual a 0. Entonces yo digo en esta manera, ¿no? Más, menos, x menos. Ahora sí. Voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 10 y que en este caso sería restado signos diferentes, me den 3. Es evidente que si lo hago de la forma normal, pues vamos a obtener que los números son 5 y 2. Porque 5 por 2 es 10, más por menos 10, más 5 menos 2 es 3. Recordamos que dice le igualé a 0, precisamente porque cada uno de estos factores lo voy a igualar a 0. Vamos a poner directamente, más 5 igual 0 y x menos 2 igual 0. X igual menos 5 y x igual 2. ¿Qué estoy obteniendo con esto de aquí? Estoy obteniendo precisamente cuando f de x vale 0, estoy obteniendo su pareja. En otras palabras, los cortes o las raíces con el eje Y, con el eje X, perdón, sería igual entonces a menos 5,0 y el otro sería 2,0. Por eso puse 0. El valor de X cuando la función es 0. Ahora sí, tenemos esto. Estos representan los cortes con el eje X. Vamos a llamarla así, corte con los ejes de la X. También le decimos las raíces o también decimos los ceros de la función. Necesito también otro elemento más, que es el corte con el eje Y. Vamos a hacer una demostración de algo interesante aquí. ¿Cuándo yo voy a obtener el corte con el eje Y? El corte con el eje Y voy a tener precisamente cuando el valor de X sea 0. Entonces mire lo que va a suceder. Si X es igual a 0, obtendría lo siguiente. Voy a valorar la función en 0. F de 0 igual a 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 10. ¿Sí? Miren lo que va a pasar. Observen, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Si 3 lo multiplico, sigue siendo 0. Observen entonces que f de 0, o cuando el valor de x es 0, el valor el que da como referencia a y es menos 10. Es por eso que podríamos decir que si la dan en esta forma, va a ser siempre pues, la intersección con el eje Y. Por lo tanto, el corte con el eje Y, o la intersección con el eje Y, llamémosle así, eje de la Y, ¿no?
corte con el eje de las Y será 0, menos 10. ¿Qué más podemos saber? Esta parábola, como figura, tiene como gráfica tiene un punto en el cual pues es su punto mínimo. Ese punto mínimo en la figura se llama vértice. Pero nosotros vamos a hablar de la función. Ese punto mínimo lo voy a encontrar de la siguiente manera. Ese X mínimo lo voy aplicando a encontrar aplicando la siguiente expresión. Observe lo siguiente. Si yo tengo en la ecuación, vamos a ponerla aquí, ¿sí? La forma que tiene, en este caso, es igual a x cuadrado más bx más c. Si yo quisiera compararla con la que tengo aquí, podría obtener los valores que reemplazarían, en este caso, a. A sería el coeficiente de x cuadrado. Para mi caso, para mi ecuación, es 1. Para b, en este caso sería el coeficiente de x, que es 3. Y c, aunque no lo necesito, ¿verdad? Pero por hacerlo referencia con el corte, estamos hablando que c, en este caso, es menos 10. ¿No? Ya relacionaron entonces algo interesante, que siempre el corte en y es c. Ahora vamos a ver entonces a reemplazar estos valores para encontrar precisamente, en este caso, la abscisa del punto mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque como estudiamos al principio, la concavidad, en este caso, es hacia arriba y el punto será mínimo porque estará ahí. En la figura será un vértice. Ahora sí, entonces pongo menos, que representa al menos en la ecuación, y el valor de b, que es 3. Sobre 2 por el valor de a, que es 1. Estamos hablando que ese valor de x para ese punto de aquí, que está formado por una x y por una y, es igual a menos 3 medios. Menos 3 medios. Pero pues por ser un punto, tiene una abscisa y tiene una ordenada. Entonces con este valor, yo voy a evaluar ahora para el otro, f de este valor de x, o sea, de menos 3 medios para encontrar la ordenada. Voy a reemplazarlo en la ecuación dada y tenemos entonces menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios menos 10. Entonces, f de menos 3 medios es igual a base negativa, exponente par, 9 cuartos. Aquí producto menos 9 medios y menos 10. Recuerde pues que usted tiene la calculadora gráfica, pero bueno, eso es interesante porque parte de esto también lo vamos a hacer de manera analítica. Ahora tenemos entonces 9 cuartos menos 9 medios menos 10. Sacamos un denominador común, será 4. Aquí quedará 9 menos 4 dividido para 2 a 2 por 9, 18. Y menos, recordemos la unidad, estamos hablando de 4 para 1, 4 por 10, 40. Por lo tanto, pues tenemos que, si hacemos todo esto, quedarán cuartos. Entonces, si sumamos primero los negativos, menos 40 y menos 18 son menos 58. Menos 58 más 9 se produce una resta. Menos 58 más 9. Por supuesto que el resultado será negativo porque este es el mayor valor absoluto. Entonces estamos hablando de que la respuesta es 49. Y son 49 cuartos y negativos. Aquí está el negativo. Para graficarnos nos vamos a hacer mayor problema. ¿Por qué? Porque pues recuerde que vamos a graficar haciendo uso de la fracción. Si hablamos de 49 cuartos, voy a dividir, observe a qué se refiere 49 cuartos. Esto es 1, 1 por 4 es 4, de 4, 0. Bajo la siguiente que es 9. 9 dividido para 4 es a 2. 2 por 4, 8, de 9, 1. En otras palabras, estamos hablando de que esto será igual a menos, ¿cuántos enteros obtuve? 12, o sea, 12 puntos enteros. Y a su vez, pues me quedó una división expresada en un cuarto. ¿Sabe a qué me refiero?
Entonces estamos hablando de que son menos 2 enteros, un cuarto. Ahora sí podemos hablar ya de la figura, porque voy a graficar la figura. Este será entonces, si hablamos de la función, este será un mínimo. La coordenada del punto mínimo, si hablamos de la función, la coordenada del punto mínimo será entonces la siguiente. Menos 3 medios, menos 12 enteros, un cuarto. Que a su vez, si hablamos de la figura, esto será el vértice, las coordenadas del vértice de la figura, ¿no? Como función, este es el punto mínimo. Como figura, este viene a ser entonces la coordenada del vértice de la parábola. Ahora vamos a graficarlo, pues vamos a graficarlo en este plano cartesiano que lo he construido. Si bien es cierto, está un poquito más extendido por el eje de las Y hacia abajo, porque precisamente pues ustedes observen que aquí tenemos un vértice en el cual pues la ordenada es bastante extensa hacia el eje de las Y, negativo. Bueno, pero entonces, ¿para qué hice todo esto? Porque yo voy a graficar o sencillamente voy a marcar primero los cortes tanto de los ejes del eje de las X como el eje de las Y. Marquemos el primer corte, menos 5,0. Cada una de estas rayitas representa una unidad. Menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo entonces un punto, ¿no? Menos 5,0. Voy a ponerle las coordenadas para que también ustedes se ubiquen. No es necesario saturar el plano, pero bueno. El otro es 2,0, aquí. 2,0, muy bien. El otro corte fue 0, menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Aquí está la intersección que es 0, menos 10. Bueno, y a su vez, vamos a borrar el del origen para que no cree confusión. Vamos a ponerlo con azul en este caso. Listo. Y a su vez marcamos con rojo los cortes, porque son los que nos van a guiar para hacer el bosquejo de la función. Y ahora sí tenemos pues precisamente el punto mínimo, ¿sí? También pues, nos podemos dar cuenta que esto pues para graficar es menos un entero, ¿verdad? Un medio. Y esto es menos 12, un cuarto. Eso ya lo teníamos claro. Ahí está. Para no crear confusión, ¿no? Entonces pongámoslo ahí. Menos un entero, un medio, o sea, un punto completo y la mitad de un punto. Aquí está. Y el otro estamos hablando de que son 12. Recuerden que hasta aquí eran 10, 11 y 12. Y de ahí todavía tomo una cuarta parte, por aquí. Ahora sí, esto que está aquí, a la cual le voy a poner de una vez B como gráfico, será igual entonces, pongamos la coordenada de una vez. Menos 3 medios, punto y coma, menos 12 enteros, un cuarto, lo que también era 49 cuartos, ¿no? Pongámoslo así para guiarnos para que nos coincida la gráfica para hacer el estudio. La gráfica de esta función, ¿verdad? Será la unión de estos puntos. Observen. Este es el punto mínimo. Vamos a tratar de hacer una gráfica lo más simétrica posible. Listo. Y se va a extender infinitamente. Pasa por el vértice, pasa por el corte, pasa por el corte de igual manera. Observen. Entonces tenemos la gráfica de la función cuadrática, una parábola. De ahí podremos obtener muchas cosas o hacer su respectivo análisis. No la vamos a borrar para analizar la función en base a la gráfica obtenida. Ahora sí, a través de la gráfica obtenida, vamos a hacer y a demostrar algunos aspectos de la función f de x igual x cuadrado más 3x menos 10. Por esa razón, pues ahora podemos hablar de un dominio. O sea, ¿cuáles son los valores? ¿No? Que acepta o que hace los valores de x que acepta la función? Si nos damos cuenta, no tiene ninguna restricción. Si vamos viendo, la función se extenderá infinitamente y a medida que va alcanzando mayores valores de y, pues son porque los producen mayores valores de x. Entonces se extiende infinitamente tanto para el lado de las abscisas negativas como para el lado de las abscisas positivas. Entonces podríamos decir que no tiene fin por ninguno de los extremos. Entonces, como las funciones operan en el campo de los reales y va a tomar todos los números, estamos hablando que el dominio de la función son los reales. Pero como dije al principio, pues hay que tener mucho cuidado con el recorrido o el rango, ¿verdad?
el recorrido de esta función lo vamos a ver desde la parte baja de las ordenadas hacia arriba. Si yo vengo de abajo hacia arriba, con el primer punto que me encuentro es este. Pero como lo estamos viendo en el campo en el eje de las Y, entonces vamos a tomar este valor. Y veremos que es un intervalo, porque hay partes de acá que no la toma. Por lo tanto, ese intervalo va a comenzar precisamente en este como punto mínimo. Y eso a su vez entonces lo vamos a marcar como si forma parte de la función con intervalo cerrado. Estamos hablando que es menos 12 enteros un cuarto. Si quiero lo ponemos así, o si no decimos 12 por 4, 48 y 1, 49. Hablemos de 49 cuartos. Acostumbrémonos a trabajar de ambas formas. Para graficar, mucho más fácil es llevarlo a mixto y como coordenada lo podemos poner así como fracción impropia, ¿no? Y ahora sí, ¿y hasta dónde se va a extender ese rango? Si nos damos cuenta, esta flechita nos indica que esto se va infinitamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que se extiende infinitamente, que su rango recorrido tiene un principio y no termina. Efectivamente, tratando de la figura que es una parábola. Bueno, ¿qué más podemos hallar de esta función? Dominio, rango. Habíamos visto los cortes previamente, ahora sí podemos hablar por qué razón esto es 5 y por qué 5,0, menos 5,0 y 2,0. ¿Por qué? Porque los cortes se producen precisamente, corta el eje X, cuando, hablemos de intersección con los ejes X, ¿cuándo se produce eso? Cuando precisamente está sobre el eje, significa que la Y no es ni positiva ni negativa, o sea, no avanza, es cero, por eso decimos Y0, X menos 5. Las intersecciones las podemos poner también, las obtuvimos previamente en forma analítica, ahora la vemos que es donde precisamente la gráfica corta el eje, esa coordenada es. Y para que lo corte, pues precisamente tiene que ser la ordenada, en el caso de las X, la ordenada tiene que ser 0 para que corte exactamente sobre el eje de las X. Entonces estamos hablando que las intersecciones son menos 5,0, o raíces también, menos 5,0 y 2,0. Y por supuesto, si tengo intersección con el eje Y, podría poner aquí ya directamente que eso es igual a C. Pero bueno, pongamos a una vez más la coordenada. C, cuando habla de C, está hablando simplemente de menos 10, pero la coordenada de la intersección estamos hablando de que es 0, menos 10, ¿no? Esto se suele poner, pero la coordenada de la intersección es 0, menos 10. Bueno, por supuesto que C es igual a menos 10, se sobreentiende que está cortando en el punto menos 10 al eje Y, en forma de coordenada. Listo. Además, también podemos hacer su estudio del eje de simetría. Hace un momento hablábamos de qué era simetría, ¿no? El eje de simetría, en este caso vamos a poner la ecuación del eje de simetría. Si nos damos cuenta, el eje de simetría va a estar determinado por este valor. El vértice o el punto mínimo genera una abscisa. Esa abscisa es por donde va, si trazamos, observe, voy a hacerlo con esta recta azul, pero en forma segmentada. La ecuación del eje de simetría va a estar determinada por la abscisa del vértice. El eje de simetría, esta línea que la marqué en forma segmentada, precisamente pues es la que vamos a ver que divide, en este caso a la gráfica, la toma de tal manera que un punto es simétrico con otro punto a su misma posición. Entonces tenemos que la ecuación del eje de simetría es X igual menos 3 medios. Pongámosle así. Ahora vamos a hacer el estudio de la monotonía. De la función. Si nos damos cuenta, no es una función que crece permanentemente ni que decrece permanentemente. Al decir eso me refiero a esto. Si fuera monótona creciente, o sea, está creciendo nada más. Si fuera monótona decreciente, ¿sí?, está decreciendo permanentemente. Nos damos cuenta que esta función no crece permanentemente ni decrece permanentemente, que hay una parte que decrece y otra parte que crece, ¿verdad?
entonces estaríamos diciendo de que esta función tiene una parte de la misma que es decreciente. Entonces, estamos hablando de que es decreciente en una parte de ella. Esa parte se denomina intervalo. ¿En qué intervalo es decreciente? Veamos. Para decir que una función es decreciente, es que a medida que aumenta el valor de las abscisas, el valor de la ordenada disminuye. Por eso decimos que es decreciente. Gráficamente vemos que si tomamos la función en forma visual de la izquierda a la derecha, a medida que avanzo hacia la derecha, veremos que va descendiendo en forma gráfica. En forma analítica sabemos que si vamos tomando mayores valores de x y esta a su vez va disminuyendo el valor de las ordenadas, entonces es decreciente. Nos damos cuenta efectivamente que este tramo, si vemos izquierda a derecha, va sucediendo eso. Por lo tanto, es decreciente ¿en dónde? Desde dónde se ve en el eje de la axis. ¿De dónde se viene esa función? Desde menos x. ¿Hasta dónde? Hasta la abscisa del vértice. Entonces es decreciente desde menos infinito hasta menos 3 medios. Menos infinito, intervalo abierto. ¿Y por qué razón ponemos aquí el 3 medio abierto? Porque cuando llega a este punto, no crece ni decrece. En ese momento estamos indicando simplemente que va a decrecer hasta un valor muy cercano a menos 3 medios. Es por eso que tomamos el 3 medio como referencia, pero ponemos intervalo abierto. A su vez, entonces, f es creciente asimismo, cuando parte de 3 medios va cogiendo valores, observe. Si yo aquí voy aumentando valores de x, el valor que me va a obtener como y será mayor. Miren, a medida que aumento va cogiendo mayores valores. Entonces también podemos decir que f es creciente en el intervalo menos 3 medios hasta infinito. Positivo, por supuesto. Y decimos que es en 3 medios, pero al decir 3 medios no parte de 3 medios. Será un valor ligeramente mayor, infinitamente así, casi cercano a menos 3 medios hacia el lado de ser mayor, ¿no? Hacia el lado, tendiendo hacia el lado positivo. Pero como no sabemos exactamente, es un valor muy cercano a menos 3 medios. Por eso ponemos intervalo abierto. Bien, estas funciones o los valores de y tienen signos. Vamos a poner en el tramo de acá. Vamos a analizar los signos de las funciones. Signo de f de x. Signo mejor dicho, de f de x, de la función en este caso. Ahora vamos a ver, analizar los signos de las funciones. ¿Qué son los signos de la función? O sea, los signos que van a aparecer en los valores de y. Si nos damos cuenta, la función en el plano, la gráfica, por supuesto, se desplaza tanto en diferentes partes del plano, ¿sí ves? Y si lo analizamos desde el punto de vista del eje de las y, habrá un tramo que está generado con y positivas, que es aquel que está sobre el eje de las x, y habrá otro sector, otra parte de la gráfica que está bajo el eje de las x, por lo tanto, estará utilizando o estarán asignándole y de tipo negativa. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Veamos lo siguiente. Voy a expresar primero en qué momento las y de esta función son negativas, o sea, qué valores de x generan y negativa. Entonces ponemos simbólicamente f de x es mayor que 0. Ahí estoy diciendo, si es mayor que 0 es positiva. ¿En qué valores de x? Cuando x pertenece a quién, a un intervalo. ¿Qué intervalo? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Observe, este tramo que está aquí está sobre el eje de las x, quiere decir que está formado por f de x o y positivas. Ese tramo lo forma, viene desde acá, desde menos infinito hasta un valor muy cercano, muy próximo a menos 5. Entonces, cuando x pertenece al intervalo menos infinito hasta menos 5. Por supuesto que sabemos que infinito no lo podemos determinar
intervalo abierto. Y el 5 también, ¿por qué razón es intervalo abierto? Porque si tomamos el valor menos 5, el valor de y que le corresponde a menos 5 es 0, y 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Por eso estamos poniendo que, al decir que ponemos intervalo abierto, estamos diciendo que es un valor muy próximo a menos 5, pero en realidad no es menos 5. Un valor muy cercano, pero no lo es. Entonces ahí tenemos que esta parte, en este intervalo tengo x, que al reemplazarlas en la función me van a dar como resultado y positivas. Pero no es la única parte. Acá hay otra parte que también produce y positivas. Entonces, ese otro también es un intervalo. ¿Que empieza en dónde? En 2 hasta infinito positivo, abierto. Si se da cuenta también, nosotros ponemos aquí 2 y acá también lo pongo como intervalo abierto porque, por supuesto, si reemplazamos 2 en la función, obtenemos el valor de y 0. Y 0 no tiene signo, ¿verdad? No es ni positiva ni negativa, por eso ponemos 2 abierto. Es un número muy cercano a 2 yendo hacia la derecha, pero no es 2. Por supuesto, como los dos generan valores de y positivo, entonces estos dos intervalos tienen una relación de unión. En estos dos intervalos, si yo reemplazo cualquier valor tomado este intervalo en la función, el valor de y será positivo. De igual manera, ahora vamos a ver cuándo es negativa. Cuando la y, en qué valores de x la y es negativa. Por supuesto, cuando x pertenece a un intervalo. Si nos damos cuenta, vamos a cubrir aquí, todo este sector de aquí está bajo el eje de las x, a partir de esto, ¿sí ve? Vamos a ponerlo así para que usted observe. Todo esto está bajo el eje de las x. O sea, si yo tomo valores de x entre estos dos cortes, los valores que voy a obtener de y cuando reemplace en esa función serán negativos. Entonces es evidente que estará en el intervalo menos 5 hasta 2. Y ya sabemos por qué utilizamos paréntesis, pero este intervalo abierto, porque no es ni menos 5 ni menos 2, son números muy cercanos. Bien, y por supuesto pues que también tenemos que la función tiene un mínimo valor. Entonces el mínimo valor, ya lo relacionamos con la figura, tiene un mínimo. Ese mínimo está dado por las coordenadas de ese vértice de la gráfica. Entonces estamos hablando que es menos 3 medios y es menos 49 cuartos. También podemos decir que la función es continua, porque si usted da cuenta podemos recorrer la misma sin tener que levantar la mano y sin ninguna interrupción. Entonces es una función continua. Bien, esperando que este tema les sea de provecho para su evaluación y deseándoles muchos éxitos, me despido de ustedes. Muchas gracias.